¿O a qué le llamábamos acondicionar una señal? ¿Qué era el acondicionarla? Es que modificarla para que fuera compatible con otro dispositivo o con un sensor. Así es, excelente Flavio, justamente. Cuando nosotros hablamos de acondicionar una señal, lo que estamos haciendo justamente es procesar esta señal con la finalidad de preparar, digamos que es las características de esta señal para poder ser recibida, procesada o transmitida hacia otro dispositivo, ¿sale? Esa es como tal la parte o la importancia de que nosotros estemos viendo justamente algunas configuraciones de amplificadores operacionales, ¿sale? Recuerden que cuando nosotros queremos hacer una conexión, una interconexión o un vínculo entre dos dispositivos, lo que nosotros tenemos que buscar es justamente lograr la compatibilidad, ¿sale? Lo que nosotros queremos hacer es hacer que cada uno de los dispositivos que van a conformar a nuestro sistema sean compatibles entre sí. ¿Para qué? Para que entre ellos se puedan comprender y para que debido a esa comprensión puedan trabajar en conjunto los dos, ¿sale? Es decir, van a trabajar los dos en conjunto para poder lograr un resultado en común, ¿sale? Ese es el cómo nosotros podemos crear sistemas. Ahora bien, derivado de esto, nosotros vamos a ver justamente que hay momentos en los cuales los sensores o algunos dispositivos que nosotros manejemos, pues manejan señales de entrada y señales de salida que no son compatibles con otros dispositivos, ¿sale? Con respecto a sus señales de entrada y sus señales de salida, ¿sale? En este caso, pues vamos a ver justamente que la incompatibilidad entre dispositivos puede surgir debido justamente a lo que vienen siendo diferencias de voltaje, como por ejemplo lo estamos viendo aquí. También podemos tener diferencias de potencial, en este caso lo que vienen siendo las referencias, ¿no? O sea, que cuál es la tierra de uno y cuál es la tierra de otro, por así llamarlo. Eso, digo, lo vemos generalmente en electrónica analógica y digital, pero pues también es importante recalcarlo. También lo que podemos ver justamente es que los protocolos de comunicación de la señal del sensor, por ejemplo, hablando de un sensor digital, puede que los protocolos de comunicación no sean iguales a los protocolos de comunicación de entrada que recibe el PLC, ¿sale? Por ejemplo, nosotros podríamos tener aquí que el PLC maneja este puerto paralelo y nuestro sensor como tal maneja señales de salida seriales, ¿no? Entonces, la señal de salida serial no va a ser compatible con la entrada paralela del PLC, ¿sale? En ese sentido hay mucha importancia en esta cuestión de asegurarnos de que haya un entendimiento entre un dispositivo y otro, ¿sale? Y esta cuestión de lo que vienen siendo los protocolos de comunicación, digamos que es la parte más fina que nosotros como mecatrónicos tenemos que tratar, porque en esencia podemos tener protocolos de comunicación I cuadrada C, RS232, IP cuadrada, lo que viene siendo, bueno, también hay IP, que es en general lo que viene siendo comunicaciones más informáticas que electrónicas, pero también y bueno, TCP, IP, o sea, hay muchos protocolos de comunicación que existen actualmente para poder enviar información de un lado a otro, ¿sale? Sin embargo, aquí lo que estamos viendo en esta cuestión de la adecuación de señales es, digamos que lo más robusto, ¿no? Lo más general. En este sentido, justamente hablando de lo que viene siendo el acondicionamiento de señales, lo que buscamos es procesar información que tiene la señal A para adecuarla y que sea, en este caso, comprensible para lo que viene siendo el dispositivo B, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, pues justamente es que nosotros estábamos hablando de lo que vienen siendo, pues, los amplificadores operacionales, ¿sale? Los amplificadores operacionales como tal, dijimos que eran un dispositivo que nos permite hacer una amplificación, ¿sale? ¿De qué? De una señal, ¿sale? Bueno, también retomando lo que vimos la clase pasada, pues aquí está digamos que la secuencia en la cual nosotros tomamos información de una variable física y la llevamos a una computadora, a un microcontrolador o a un PLC, ¿sale? Literalmente tenemos el sistema físico, lo pasamos al sensor, el sensor genera una señal con ruido, esa señal la filtramos para, digamos que dejar nada más la señal importante y esa señal pues nada más la pasamos a un convertidor analógico digital. Hay veces en las que no nada más llega a un convertidor analógico digital, sino que literalmente esta señal filtrada, ahora sí, la tenemos que amplificar, la tenemos que reducir, la tenemos que segmentar. Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos, digamos que, adecuar y preparar una señal para poder ser recibida por otro dispositivo, ¿sale? Y en esencia, pues lo que estábamos viendo en la clase pasada también era justamente la forma en la cual nosotros hacíamos acondicionamiento de señales.
¿sale? En este caso, pues veníamos viendo, veníamos viendo que el acondicionamiento de señales cubría estos, digamos que, subsecciones, por así llamarlo, ¿no? Primero la amplificación o atenuación, después el filtrado, después la protección, aislamiento o autoacoplamiento, la excitación y la linealización, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver solamente estas tres, amplificación, filtrado y protección. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que viene siendo la amplificación, filtrado y protección es generalmente lo que nosotros tenemos que hacer, digamos que más comúnmente a la hora de desarrollar un sistema mecatrónico, ¿sale? La linealización sí se lleva a cabo, pero generalmente se lleva a cabo para sensores muy específicos, ¿sale? Que justamente son sensores no lineales. Para otros tipos de sensores, pues podemos utilizar justamente nada más la amplificación o atenuación o el filtrado nada más. Entonces, en este caso, pues la parte de la linealización no la vamos a ver porque es bastante complicado, ¿sale? Entonces, aquí ahorita en esta clase como tal, lo que estamos viendo son las bases. Si nosotros nos enfocáramos a la parte de la linealización, nos enfocaríamos tal vez un mes más o menos ya para dominarla al 100%. Pero ahorita no la vamos a ver porque pues, no digamos que no es el propósito de la asignatura, ¿sale? Sin embargo, pues aquí les voy a dejar justamente la información, ¿sale? Amplificación, atenuación, filtrado y protección de aislamiento, ¿sale? La clase pasada como tal estábamos viendo justamente la parte de la amplificación y la atenuación, ¿sale? Ya sé, pueden decir que la atenuación no lo estábamos viendo, pero al mismo tiempo sí. ¿Por qué? Miren, vamos a ver. Tan, tan, tan. Bueno, en este caso veíamos lo que viene siendo el ejemplo de la amplificación, ¿no? Que teníamos una señal chiquita y queríamos pasarla a una señal grande suficiente como para que el dispositivo, ya sea el microcontrolador o el PLC, pudiera detectar ese rango de valores de temperatura de 0 a 300 grados centígrados para poder justamente tomar en consideración la información, en este caso la temperatura, y sobre esa temperatura pues generar acciones de control, ¿sale? En este caso, pues aquí veíamos justamente, digamos que el cálculo que llevábamos a cabo para poder definir el factor de amplificación y todo esto, y en esencia pues veíamos justamente que para llevar a cabo esta amplificación pues requeríamos un amplificador, ¿no? Un circuito amplificador que incrementara el nivel de voltaje de la señal para que fuera justamente compatible con el convertidor analógico digital de un microcontrolador o de un PLC, ¿sale? En este caso, justamente es que nosotros tomábamos la cuestión de los amplificadores operacionales, ¿sale? Decíamos que en este caso un amplificador operacional es un dispositivo que nos permite generar una alta ganancia de salida, ¿sale? En este caso tenemos que tener en consideración que la ganancia de salida es como un multiplicador. Entra la señal y esa señal se multiplica por la ganancia que tenga el amplificador, ¿sale? Teniendo desde 0 hasta 100,000, o sea, 100,000 como tal es el factor máximo de ganancia que puede lograr un amplificador operacional. Sin embargo, digamos que para propósitos prácticos generalmente no utilizamos esta amplificación de 100,000 porque cualquier cosa por 100,000 se vuelve gigantesco, ¿no? Pero bueno, el amplificador operacional pues tiene esa capacidad, ¿no? Y veíamos justamente el amplificador operacional, ¿sale? En este caso pues veíamos cómo se representaba simbólicamente y cómo está incorporado internamente dentro de lo que viene siendo un circuito integrado, ¿sale? En este caso, pues justamente veíamos que se pueden ver diferentes configuraciones para el mismo amplificador. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de lo que vienen siendo los dispositivos que integran al amplificador y lo que viene, bueno, los dispositivos que conectamos al amplificador operacional y también lo que vienen siendo los valores numéricos de cada uno de estos dispositivos, ¿sale? En este caso veíamos justamente que para lo que viene siendo el amplificador inversor y el amplificador no inversor, y digamos que el factor de ganancia que iba a lograr este amplificador dependía completamente de lo que viene siendo la relación que existe entre una resistencia y otra, ¿sale? En este caso, pues para tener en consideración esta cuestión del factor de amplificación, pues veíamos su conexión, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a esta parte de la conexión, vamos a recordar lo que viene siendo la parte de la configuración como comparador, ¿sale? Por ejemplo, aquí ¿quién me puede explicar qué es lo que vimos la clase pasada? Por ejemplo, ¿cómo funcionaba el circuito comparador? ¿Quién se acuerda cómo funcionaba?
O bueno, independientemente de que se cuelguen o no, ¿quién me puede explicar esto para que, pues literalmente, corroboren si sí lo comprendieron bien o no? Así, quien sea, no hay problema. ¿Cómo funcionaba? Sin miedo, chicos, no hay problema. Profe, Sí, dime, Andrea. bueno, más o menos de la configuración del comparador, supone que se pone un voltaje de referencia y ya en base al voltaje que entraba por la otra entrada del amplificador ya decía si, bueno, deja pasar o no deja pasar, pero no me acuerdo qué era. Sí, muy bien, Andrea, justamente. Mira, la cuestión aquí es esta. Nosotros en esta, digamos que en estas entradas que tiene el amplificador, en la más y en la menos, nosotros aplicamos un voltaje, ¿sale? En este caso podemos tener cualquier tipo de voltaje, por ejemplo, 1.2 volts, o no sé, 4.3 volts, o no sé, 9.8 volts, etcétera. En este caso lo que nosotros hacemos es meterle un voltaje, ¿sale? Supongamos que tenemos 3.5 volts, ¿sale? Y en este caso nosotros vamos a tener lo que viene siendo otra señal de, en este caso justamente como dices, de referencia, ¿sale? Esta señal de referencia igualmente puede tener un valor de voltaje, ¿sale? Por ejemplo, ¿qué valor te gusta que le pongamos a esta señal, Andrea? Le pongamos 5 volts. Me parece, 5 volts, ¿sale? En este caso nosotros vamos a tener que, a ver, ahí está, 5 volts, listo. En este caso vamos a tener una señal de 5 volts positivos y otra señal de 3.5 volts positivos, ¿sale? Recuerden, lo que viene siendo el símbolo no determina el valor numérico del voltaje, ¿sale? Nada más es un símbolo que identifica la entrada, o sea, la entrada más y la entrada menos, ¿sale? Ahora bien, además de esta cuestión de los voltajes que asignamos a la entrada de este amplificador, nosotros vamos a tener lo que vienen siendo voltajes de fuente. Estos voltajes de fuente también nosotros lo podemos proponer libremente, ¿sale? Supongamos 12 volts y igual Andrea, propone un valor de voltaje para BS menos, para la fuente negativa. 20. Va, 20 volts, ¿sale? Aquí nosotros vamos a tener dos fuentes de voltaje, una que tiene 12 volts positivos y otra que tiene 20 volts positivos. Recuerden, el signo, es decir, BS más, solamente identifica la patita, ¿sale? Es como si fuera un nombre, no es un valor de voltaje positivo y negativo, ¿sale? Nada más es un nombre. BS más es el nombre de la entrada de aquí y BS menos es el nombre de la entrada de acá, ¿sale? Cualquiera de los dos puede tener voltaje positivo o voltaje negativo si en dado caso nosotros lo requerimos, ¿sale? Ahora bien, considerando lo que vienen siendo estas entradas, ¿quién me puede explicar cómo funciona la salida, ¿sale? De este amplificador operacional. En este caso, la salida es la salida es Vout, ¿no? En este caso vamos a cortar para que no nos hagamos bola. Aquí cortamos esto, listo. ¿Sale? Por ejemplo, considerando este voltaje más 3.5 volts y este voltaje en la patita menos 5 volts, ¿qué tendríamos a la salida? A la salida. VS menos, VS menos. Así es. ¿Por qué? porque el negativo es mayor al positivo. Así es. Excelente. Muchas gracias. Justamente nosotros vamos a ver que si nosotros tenemos un voltaje en la patita menos mayor que el voltaje que tenemos en la patita más, la señal de salida que va a tener el amplificador justamente va a ser lo que tengamos en BS menos, ¿sale? Si el menos gana, entonces se impone BS menos como salida, ¿sale? Es decir, 20 volts, ¿sale? Sí, Andrea, ahí sí quedó clarito, sí quedó claro, dudas, preguntas ahí. No, sí quedó claro, profe. Ok, excelente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros agarramos y en vez de tener un volt aquí, 3.5 volts, le ponemos un volt? ¿Cuál sería el voltaje de salida del OPAMP? ¿Sería el 12? No sé. Así es, justamente. En este caso nosotros tendríamos que a la salida de este amplificador operacional tendríamos un voltaje de 12, ¿sale? 12 volts, ¿sale? Y eso se debe justamente a que ahora el voltaje que tenemos en la señal más es mayor a lo que nosotros tenemos en la señal menos, ¿sale? 3.5 volts es mayor a 1 volt y por lo tanto a la salida del amplificador operacional vamos a tener el voltaje BS más, ¿sale? BS más es igual a 12 volts y por lo tanto estos 12 volts van a ser la salida que vamos a tener
en nuestro amplificador operacional, ¿sale? Hasta aquí ya queda un poquito más claro con esta explicación gráfica, chicos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Para mí está bien, profe. Ok, bien. También para mí está bien, profe. Excelente, muchas gracias. Sale, vamos a continuar. Esto como tal se los voy a, es más, lo voy a copiar a una diapositiva aparte, para que se quede así como a su estado original. ¡Ay, no se devuelve! Ahí está. Vamos a tener que hacerlo chiquito manualmente, ¿sale? Ahí está. Agarramos, borramos, y aquí en una diapositiva de abajo vamos a, digamos que poner lo que vimos aquí en la clase. Lo voy a poner como ejemplo, ¿sale? A ver, déjenme, lo quito aquí, ahí está, y ahí está, ¿no? Listo. A ver, ahorita vi un mensajito, permítanme un momento. Dice Rafael, ninguna duda. Ok, todo quedó claro. Excelente, muchas gracias, Rafael, también. ¿Sale? Ok, vamos a continuar. En este sentido, nosotros vamos a ver justamente que esta es la forma en la cual funciona un amplificador de tipo, bueno, en su configuración de comparador, ¿sale? Esta configuración como tal, justamente la usamos para poder determinar si un sensor llega a lo que viene siendo un valor de voltaje deseado, y obviamente ese voltaje deseado pues corresponde en este caso a lo que viene siendo una temperatura, por ejemplo, cuando tenemos un termistor. También puede equivaler a lo que viene siendo una velocidad, una aceleración, una cantidad de luz que está aplicándose a, por ejemplo, una LDR, una cantidad de posición angular, etcétera, ¿sale? O sea, al final de cuentas, recuerden que las variables físicas son convertidas a voltaje o a señales a través de lo que vienen siendo nuestros sensores. Y entonces esos sensores lo que nos van a dar justamente van a ser señales de voltaje y corriente que nosotros vamos a poder utilizar justamente para determinar qué acción vamos a tomar. En este caso, pues literalmente el voltaje que nos otorga este circuito con el termistor y la resistencia eléctrica, en este caso recuerden que esto pues, es un divisor de voltaje. Este divisor de voltaje nos genera un voltaje como tal, y ese voltaje lo vamos a comparar contra lo que viene siendo un voltaje de referencia, que en este caso son 3.6 volts. Nosotros obviamente tenemos que hacer el cálculo aproximado de cuánto voltaje de referencia tenemos que poner aquí para que realmente represente, digamos que por ejemplo la temperatura que estamos esperando acá. Tenemos que tener en consideración, digamos que las características del termistor, por ejemplo, de cuánto incrementa la resistencia con respecto a cuánto incrementa la temperatura, y sobre eso decir, ok, a 200 grados centígrados, ¿qué es lo que yo quiero medir? No sé, la resistencia del termistor es de, no sé, un ejemplo, 350 ohms, ¿no? Ok, pues entonces 350 ohms es lo que nosotros queremos medir, y esos 350 ohms, pues literalmente los tenemos que pasar a una referencia de voltaje, ¿sale? A través de este divisor de voltaje. 350 ohms y lo que viene siendo esta parte de aquí de la resistencia, que podemos poner, no sé, 100, 200, 300, literalmente cualquier valor de resistencia que queramos la podemos poner aquí, pero obviamente que nos permite generar un valor de voltaje definido, ¿sale? Aquí obviamente la cuestión es calcularlo. Y en base a eso, pues literalmente nosotros decimos, ok, para 200 grados del termistor vamos a tener, por ejemplo, 350 ohms, y por lo tanto, a la salida de este divisor de voltaje vamos a tener 2.8 volts, por ejemplo. Ok. Entonces, lo que nosotros queremos es justamente hacer que el termistor alcance un valor de voltaje mayor a 2.8 volts. Por lo tanto, nosotros aquí agarramos en este divisor de voltaje que corresponde a la referencia y ponemos justamente un divisor de voltaje, es decir, elegimos resistencias, el valor de las resistencias tal que nos permita generar a la salida 2.8 volts, ¿sale? Literalmente esos 2.8 volts van a ser el voltaje de referencia que nos va a indicar, digamos que estos 200 grados centígrados a los cuales nosotros queremos llegar. Y entonces, si el termistor genera un voltaje mayor a 2.8 volts, pues entonces significa que ya se pasó de temperatura y pues por lo tanto ya podemos accionar algo, ¿no? Por ejemplo, esto como tal es digamos que muy intuitivo, obviamente tienen que, en este caso se tiene que llevar a cabo, se tiene que hacer el cálculo para que realmente digamos que tengan esa experiencia para la cual se tiene que calcular, ¿no? No es difícil, nada, digamos que la forma en la que funciona es esta. El termistor como tal es un sensor de temperatura que cambia su resistencia eléctrica en base a la temperatura, ¿no? Nosotros definimos X cantidad de temperatura, ¿sale? En base a esa X cantidad de temperatura, nosotros vamos a tener una resistencia eléctrica. Y esa resistencia eléctrica
digamos que considerando este divisor de voltaje, va a generar un valor de voltaje a la salida, ¿sale? Entonces, literalmente, la temperatura tiene una correlación directa con la resistencia eléctrica, y esa resistencia eléctrica tiene una correlación directa con el voltaje de salida que vamos a tener, ¿sale? Entonces, en base a eso, pues nosotros podemos definir justamente lo que vienen siendo los voltajes de referencia para detectar justamente cuando el termistor o el LDR o cualquier otro dispositivo genera el voltaje que nosotros estamos esperando para poder identificar que nuestro sistema, por ejemplo, ya llegó a 200 grados centígrados, o a 300, o a 500, o si ya tenemos X cantidad de lúmenes, o X cantidad de fuerza, de presión, etcétera, ¿sale? Digo, obviamente, esa cuestión, el poder identificar el valor de resistencia de esta y de esta, tiene que ver directamente con lo que viene siendo pues, la relación directa entre la temperatura, por ejemplo, y la resistencia eléctrica que va a experimentar este termistor. Por ejemplo, si nosotros en vez del termistor pusiéramos lo que viene siendo un termopar, en este caso el termopar como tal tiene una relación directa entre los milivolts, o sea, una relación completamente lineal entre lo que viene siendo la temperatura que está experimentando y los milivolts que está generando de salida, ¿sale? Entonces justamente eso es lo que nosotros tenemos que contemplar a la hora de generar este divisor de voltaje, es decir, este arreglo de resistencias para generar un voltaje de la salida, ¿sale? Digo, en este caso me gustaría que de los sensores que hemos visto, de los sensores igualmente que han investigado sobre lo que viene siendo la resistencia eléctrica que generan con respecto a la temperatura, velocidad, presión, etcétera, podrían identificar, por ejemplo, un sensor que ustedes quisieran, ¿no? En este caso, el sensor que elijan pues es el termopar o el termistor o la carga extensiométrica, lo que ustedes quieran, y sobre eso identifiquen justamente cuánta presión requieren generar para poder generar lo que viene siendo una resistencia dada, ¿no? Y en base a esa resistencia dada, definir justamente pues cuánto voltaje les gustaría que se relacionara con esa fuerza, por así llamarlo, ¿sale? En este caso, hay algo importante que me gustaría comentarles. Cuando nosotros, digamos que adecuamos una señal, cuando adecuamos al pico, que es una variable física, y la queremos pasar o la queremos traducir, por así llamarlo, o referenciar a otro tipo de cuestiones, a una variable eléctrica, electrónica, o también a través de un código, nosotros somos los que definimos qué relación va a tener, ¿sale? Por eso no les estoy diciendo como tal una fórmula para calcular esto y demás. En este caso, nosotros como ingenieros, nosotros vamos a determinar a cuánto va a equivaler, ¿sale? Es lo que les decía, por ejemplo, en este ejemplo de acá, ¿sale? Por ejemplo, nosotros cuando agarramos y hicimos esto, tenemos que el termopar sí tiene un valor directo de lo que viene siendo la temperatura que logra con respecto a lo que viene siendo el voltaje de salida que genera, ¿sale? Esa como tal es una relación completamente física y no la podemos cambiar. Sin embargo, la forma en la que nosotros vamos a interpretar esta señal es la que cambia, la que nosotros realmente vamos a proponer o definir, ¿sale? Nosotros vamos a proponerlo como ingenieros. En este caso justamente es cuando nosotros agarramos y decimos, ok, pues yo quiero que estos 300 grados centígrados correspondan al valor máximo de lo que viene siendo el convertidor analógico digital o el rango máximo que podemos medir con el PIC o con el microcontrolador o con el Arduino, ¿sale? Ahí nosotros estamos poniendo una pauta, estamos definiendo justamente cómo vamos a interpretar la información que vamos a recibir del amplificador, ¿sale? Y en este caso pues dijimos, estos 300 grados generan 10 milivolts y yo quiero que estos 10 milivolts equivalgan a lo que vienen siendo los 5 volts, que es el voltaje máximo que recibe nuestro Arduino, ¿sale? En este caso para procesamiento de señales, ¿no? Pero justamente la idea es esa, nosotros tenemos que definir contra qué lo vamos a comparar o con respecto a qué referencia vamos a generar la amplificación o la adecuación de señales, ¿sale? Esto es lo mismo para lo que viene siendo eléctrica, electrónica, también a veces mecánica y también a veces no a veces, y principalmente aplica esto de que nosotros decidimos cómo lo vamos a interpretar para lo que viene siendo programación. Cuando nosotros nos metemos con esta cuestión de programación, nosotros tenemos que interpretar la información, en este caso voltajes, corrientes, o en este caso datos, ¿no? O sea, 1, 0, 1, 0, nosotros definimos cómo interpretamos toda esa información
para que realmente nos sea de utilidad, ¿sale? Esa realmente es nuestra chamba como ingenieros mecatrónicos, al crear un sistema, ¿sale? Tenemos que definir cuáles van a ser las correlaciones que van a existir entre un dispositivo y otro, y al mismo tiempo tenemos que definir cómo vamos a interpretar la información que viene de este dispositivo para que, por ejemplo, nuestro microcontrolador, nuestro Arduino, nuestro PIC, pueda procesar esa información, interpretarla y sobre eso tomar una decisión, ¿sale? Entonces, en ese sentido, pues es importante que sobre eso ustedes vayan proponiendo, digamos que formas en las cuales, digamos que trabajar la información que van a recibir de los sensores. Los sensores pues no tienen inteligencia propia, ¿no? Realmente son dispositivos reactivos, ¿sale? Que literalmente aplican algo, le aplicamos agua, fuego, tierra, aire, lo que nosotros queramos, y literalmente el sensor va a reaccionar, ¿sale? Y sobre esa reacción pues va a generar una salida. La idea como tal es de que nosotros podamos interpretar a qué equivale esa salida de voltaje, por ejemplo 5 volts o 3 volts o 1 volt, y sobre eso pues traducirlo justamente hacia lo que viene siendo un microcontrolador o un Arduino, o por ejemplo aquí a través de lo que viene siendo un circuito de control on-off, ¿sale? Que en este caso o prende o apaga, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Así honestamente. Inquietudes también se vale. ¿Dudas, preguntas? Con toda confianza, chicos, no hay problema. Digo, yo sé que ahorita están jóvenes, son ingenieros jóvenes. Entonces, de verdad, si tienen alguna duda, con toda confianza me pueden preguntar lo que ustedes quieran, ¿eh? La idea como tal justamente es guiarlos, no hay problema si no sabemos muchas cosas, nadie nace sabiendo, ¿sale? Pero bueno, digo, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar, ¿sale? Digo, si les surge alguna duda o pregunta a lo largo de la clase, aun cuando sea de algo que hayamos visto anteriormente, de verdad me pueden decir y con gusto lo checamos, ¿sale? Ok, vamos a continuar. En esencia nosotros estábamos viendo justamente esta cuestión de control de dos posiciones a través de un circuito op-amp de configuración comparador, ¿sale? O sea, comparamos un voltaje, comparamos con el otro y sobre eso definíamos la salida que íbamos a aplicarle al circuito, ¿sale? Después de esta cuestión del circuito comparador, vimos también lo que viene siendo el circuito amplificador inversor, ¿sale? Por ejemplo, a mí me gustaría escucharlos. ¿Alguien se acuerda cuál era la principal característica que tiene este circuito amplificador inversor? ¿Qué le hacía a nuestra señal? La multiplicaba por un factor de ganancia, pero salía invertida, ¿no? Así es, Andrea. Justamente, lo que nosotros íbamos a ver justamente de esta cuestión del amplificador inversor es que la señal como tal, digamos que sí se amplificaba por el factor de ganancia que nosotros le diéramos, es decir, G va a ser igual a R entre 2, nada más que el problema justamente es que invertía la fase, ¿sale? La fase como tal es, digamos que el sentido que tiene. Si era positiva nuestra señal, la volvía negativa, y si era negativa, la volvía positiva, ¿sale? Esta como tal es la principal desventaja que tiene el amplificador inversor, ¿sale? Sin embargo, digamos que la ganancia o la ventaja, perdón, que tenía en este caso el circuito amplificador inversor es que justamente la forma en la cual determinábamos la ganancia que tenía el circuito era muy sencilla, nada más era tener en consideración lo que viene siendo la resistencia que poníamos acá, de la entrada inversora a la salida, y lo que viene siendo la resistencia que teníamos acá, ¿sale? Nada más con estas dos resistencias nosotros agarrábamos y definíamos justamente lo que viene siendo la ganancia directa que iba a tener nuestro amplificador inversor, ¿vale? Si nosotros queríamos, por ejemplo, una ganancia de 5, nosotros aquí, esto como tal es también como un ejemplo de lo que les decía, ¿no? O sea, nosotros podemos interpretar las cosas como nosotros queramos. Por ejemplo, si nosotros queremos una ganancia de 5, nosotros vamos a tener que definir valores de resistencias, ¿sale? Tanto de resistencia 1 como de resistencia 2. R2 entre R1, ¿sale? Y en esencia nosotros podemos jugar mucho con estos valores, nosotros podemos interpretarla como nosotros queramos. Si queremos, por ejemplo, si se nos ocurre, por ejemplo, ponerle a la resistencia 2
un valor de 1000 ohms, es decir, 1 kilo ohm, ¿qué valor de resistencia no tendríamos que ponerle a este circuito para que pudiéramos tener un factor de ganancia de 5? ¿Cuál es el valor de R1? ¿Cómo? ¿Cuánto? Ay. ¿Cuánto tendría que ser R1 para que nosotros pudiéramos lograr un valor de 5? 200 me parece. Así es, excelente. Justo, muchas gracias, Ricardo. Sí, en este caso tendríamos que definir un valor de 200 para R1 para que nosotros tuviéramos 1000 entre 200 y eso generara un valor de ganancia de 5, ¿sale? Justamente esa es la parte interesante. Nosotros aquí con lo que viene siendo el amplificador inversor, lo que podemos hacer para definir el valor de ganancia es muy sencillo. Nada más agarramos, definimos o fijamos una resistencia eléctrica y la otra pues la calculamos. Es así de simple que nosotros podemos generar este cálculo de la ganancia del amplificador inversor, ¿sale? Sin embargo, para lo que viene siendo el amplificador no inversor es un poquito más difícil. En este caso nosotros, por ejemplo, vamos a hacer la prueba, literal. Para sacar lo que vienen siendo las dos ganancias, bueno, la ganancia anterior, pues nos tardamos menos de 1 minuto, por ejemplo, ¿no? Igual, la ganancia va a ser igual a 5, ¿sale? Y esto va a ser igual a 1 más R2 entre R1, ¿sale? En este caso, pues igual podemos agarrar y definir un valor de ganancia que nosotros queramos, por ejemplo R2 vamos a agarrarla igual, R2 va a ser igual a 1000, ¿sale? En base a esto, ¿qué valor de resistencia eléctrica tendría que tener R1 para realmente, digamos que alcanzar un valor de ganancia de 5? Por ejemplo, vamos a hacerlo. Por eso es 250. ¿250? Ajá. Bueno, 1000 entre 250 igual a 4, más 1 sería igual a 5. Ok, excelente. Vamos. Ah, muy bien. Excelente. Sí, en este caso es muy bien, muy bien. Está excelente, de hecho. Sí, así es. Nosotros vamos a ver justamente que R2 entre R1, perdón, en teoría tendrían que valer 4, ¿sale? Para que literalmente 4 más 1 sea 5 y sobre eso obtengamos justamente el valor de ganancia. Excelente, muy bien. Va, excelente. En este caso justamente vamos a ver la cuestión de que 1000 entre 250 es igual a 4 y 4 más 1 es igual a 5, que es justamente el factor de ganancia que vamos a tener aquí, ¿sale? Nada más lo pongo aquí, 1000 entre 250 es igual a 4 y entonces nosotros vamos a tener 1 más 4 y eso es igual a 5, ¿sale? Excelente. Se los voy a dejar ahí nada más para que lo tengamos como ejemplo. Pero justamente, digo, también fue bastante sencillo, pero en este caso, pues es, digamos que valores los puse como muy simples, ¿no? Muy redondos, por así llamarlo. Hay veces en las que literalmente este circuito amplificador, ya sea el amplificador inversor o el no inversor, requerimos que genere ganancias de punto y cacho, ¿no? Punto 32, punto 87, etcétera. Y eso, pues, digamos que dificulta un poquito más lo que viene siendo esta cuestión de generar esta ganancia, ¿no? Sin embargo, pues sí, o sea, en esencia, esa es digamos que la naturaleza del cálculo, ¿sale? Tenemos que calcular esto, R2 entre R1, tal que nos permita, digamos que complementar con este más 1 la ganancia que estamos buscando, ¿sale? Muy bien, está excelente. De hecho, muchas felicidades, está muy bien. Es la primera vez que me lo dicen tan rápido, ¿sale? Bueno, en este caso pues ya veíamos lo que viene siendo esta lámina también, que era literalmente el hecho de decir que lo más sencillo del circuito amplificador inversor era justamente el cálculo y que solamente teníamos que invertir la señal de salida para poder, digamos que, obtener el resultado deseado, ¿sale? Y justamente llegamos hasta acá. Ahora, lo interesante aquí es de que además de estos circuitos amplificadores como tal, o estas configuraciones de amplificación, vamos a tener otras configuraciones del amplificador operacional, ¿sale? Estas configuraciones como tal, aun cuando parecieran ser muy simples y sin
y sin utilidad, de verdad hay algo muy, muy importante que tiene cada una. Principalmente una que se llama seguidor de señal. El circuito seguidor de señal, cuando yo lo vi en la carrera, de verdad me pareció algo tan simple, algo tan inútil que dije, no, pues es que pues ahí están, ¿no? Y son circuitos amplificadores operacionales y ya, ¿no? O sea, son, no sirve, ¿no? Yo pensé que no servía, pero hay algo importante justamente que tienen estos circuitos, ¿sale? Miren, en este caso primero, antes de, bueno, o sea, digamos que del que estoy hablando justamente es este, ¿sale? El acondicionamiento de señales como tal tiene una configuración de circuito amplificador operacional que se llama seguidor de voltaje o seguidor de tensión. Este circuito es bien interesante, digamos que ya viéndolo desde otro punto de vista más funcional, ¿sale? Miren, este circuito como tal es aquel que proporciona a la salida el mismo voltaje que recibe a la entrada, ¿sale? Es decir, el voltaje de acá, vamos a ponerlo aquí, el voltaje de acá va a ser igual al voltaje que nosotros le enviemos a la entrada. En este caso, pareciera que esta cosa, o sea, literalmente pareciera que esta cosa no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos un voltaje de 5 volts, pues se lo podemos poner desde nuestro microcontrolador, ¿no? O sea, podemos agarrar y enviarle 5 volts y nos evitamos, digamos, que comprar este amplificador operacional. Eso es lo que yo creía al principio cuando vi este circuito en la carrera. Sin embargo, en este caso hay algo muy interesante que nosotros vamos a ver que tiene este circuito. Miren, cuando nosotros tenemos una señal pues, que digamos que es de salida de un sensor o de un microcontrolador o de cualquier otro tipo de dispositivos, en esencia estos dispositivos manejan cierta cantidad máxima de corriente, ¿sale? Por ejemplo, para lo que viene siendo, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner aquí que, por ejemplo, nuestro microcontrolador, supongamos que nos está arrojando 10 miliamperes. Ay, mili, no, mega. 10 miliamperes, ¿sale? Y nos está mandando, pues, justamente una señal de, por ejemplo, 2 volts, ¿no? 2 volts, 10 miliamperes, ¿sale? En este caso, nosotros vamos a ver justamente que los dispositivos, cuando, por ejemplo, conectamos un LED o algún dispositivo así, un motor o lo que sea, nuestros dispositivos en sí consumen corriente, ¿sale? En este caso, por ejemplo, esto se los voy a poner con un ejemplo de algo que me pasó justamente pues saliendo de la carrera, cuando estaba haciendo como un proyecto. Una vez yo agarré y tomé un motor de corriente directa de estos que luego se compran así en los tianguis, así todos sacados de un reproductor de CDs o de DVDs, no sé, alguno de esos. Un motor chiquitito, así bien simple y casi inofensivo. Y dije, bueno, pues no pasa nada, son corrientes chiquitas y no le pasa nada, ¿no? Entonces, yo agarré y dije, ok, este motor como tal lo voy a conectar a través de un cable USB que voy a conectar a mi computadora, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque literalmente la computadora pues maneja 5 volts y con eso puedo hacer que funcione, ¿no? El motor. Agarré, conecté el motor a mi computadora y funcionó bien, o sea, giraba excelentemente, muy fuerte y todo. Dije, pues está bien, o sea, no le pasa nada. Y dije, ok, pues quiero ver realmente cuánta fuerza genera este motor. Y entonces lo que hice fue justamente agarrar, por ejemplo, voy a representar esta, por ejemplo, esta va a ser la flecha del motor, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo así, para que se vea la flecha. Y literalmente, pues la flecha del motor, pues estaba girando, ¿no? Porque pues el motor estaba conectado. Y entonces yo lo que hice fue decir, ok, si tiene tanta fuerza, pues en teoría me va a poder, digamos que, botar, por ejemplo, el agarre que le voy a hacer, ¿no? O sea, voy a agarrar el eje del motor y en teoría pues va a tener suficiente fuerza como para soltarse solo, ¿no? Y entonces agarré el eje del motor para evitar que el motor digamos que para evitar que siguiera girando, y en ese momento se apagó mi computadora, literalmente se apagó completamente. Ya después de eso agarré, traté de prenderla, no pasó nada, la computadora se fundió completamente, ¿sale? Y dije, bueno, pues ya valió, no, ya la insertar algo aquí, ¿no? O sea, ya la desgracié, ya desgracié la computadora y nada más por andar probando un motor de corriente directa chiquito, ¿sale? Bueno, nada más para no hacerles el cuento largo de esta cuestión, pues literalmente agarré, la mandé a reparar, me dijeron que había quemado la tarjeta de video por andarle metiendo lo que viene siendo el motor a la USB de la computadora, y pues ya la habían arreglado y que ya había quedado, ¿no?
Digo, me costó, sí me costó, pero pues al final de cuentas es una anécdota, ¿no? Eso pasó justamente porque el motor, al ser detenido a través de los dedos como tal, el motor en teoría seguía tratando de consumir su propia potencia, ¿sale? En este caso recuerden que la potencia eléctrica es corriente por voltaje, ¿sale? Entonces literalmente el motor lo que estaba haciendo es tratar de consumir más corriente para poder tratar de seguir girando, ¿sale? Ese exceso de consumo de corriente agarró y pues literalmente fue demasiado como para que la tarjeta de video la aguantara, ¿no? Porque al final de cuentas dentro de la computadora es todo un circuito. Literalmente la corriente pues pasa por diferentes partes de la computadora y pues al final de cuentas pasó a través de lo que viene siendo la tarjeta de video y a través de lo que viene siendo la tarjeta de potencia de USB y con eso chamuscó todo, ¿sale? Entonces, literalmente eso es lo que pasa. Nosotros cuando tenemos un dispositivo, ya sea un LED, ya sea una resistencia eléctrica, ya sea un motor, cualquier dispositivo eléctrico que nosotros podamos pensar, va a contar con una potencia, es decir, consume corriente y consume voltaje, ¿sale? Ahora bien, en este caso nosotros vamos a ver justamente que si nosotros mandamos una señal de voltaje a través de un dispositivo, este dispositivo pues va a tratar de consumir el voltaje y la corriente que requiere, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros podemos mandarle, por ejemplo, los 5 volts, ¿sale? Vamos a ponerle 5 volts, que es el voltaje del motor que usé para quemar mi computadora anterior, ¿sale? Entonces, bueno, eran 5 volts a 10 miliamperes. Sin embargo, el motor no trabaja con 10 miliamperes, trabaja en esencia con, por ejemplo, no sé, unos 200 miliamperes, ¿sale? Si se dan cuenta, en este caso nosotros vamos a ver que el motor consume mucho más de lo que realmente estamos mandándole a través de esta señal, ¿sale? Es ahí donde literalmente nosotros vamos a ver la importancia del seguidor de voltaje, ¿sale? En este caso, nosotros vamos a ver que si conectáramos, o sea, supongamos que esto no está, ¿no? Si nosotros conectáramos nuestro motor a un microcontrolador que cuenta con 10 miliamperes de salida, el motor ni se va a inmutar, no va a poder funcionar porque al final de cuentas no puede, o sea, literalmente no puede funcionar con tan poca corriente, ¿sale? Si en algún momento el motor demandara suficiente potencia, suficiente corriente para empezar a girar, justamente esto implica que el circuito, en este caso el microcontrolador, lo que viene siendo el Arduino, el PIC o el PLC o lo que nosotros queramos, o la computadora, va a tener que dejar pasar esta cantidad de amperaje a través de ella internamente. Y eso significa que el dispositivo, o sea, el Arduino, el PIC, lo que nosotros queramos, se puede quemar, ¿sale? ¿Por qué? Porque literalmente no está hecho para resistir 200 miliamperes, sino que está hecho pues para resistir los 10 miliamperes que maneja de salida normalmente, ¿sale? Esa es la parte interesante. Miren, en este caso, si nosotros no tuviéramos esta forma en la cual poder conectar directamente un microcontrolador o dispositivo a un actuador, que en este caso es el motor o el cilindro neumático, hidráulico, lo que sea, por ejemplo, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer? ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Sin miedo a equivocarse, chicos, de verdad, propongamos soluciones. Recuerden que somos ingenieros, nosotros proponemos soluciones aun cuando estén mal. Si están mal, pues ya pedimos perdón y le seguimos, ¿sale? Al final de cuentas eso es lo de menos. La idea como tal es aprender y generar soluciones, ¿sale? Entonces, por ejemplo, considerando este ejemplo, ¿qué podríamos o qué podrían proponer ustedes para poder operar este motor sin que se dañe el microcontrolador? ¿Podríamos usar relevadores? Excelente, muy bien, Andrea. Podríamos utilizar relevadores, muy bien. Justamente, un relevador como tal, ¿qué es? ¿Es una bobina? Una bobina. Y por ejemplo, ¿cómo funciona? ¿Cómo nosotros podemos tomar, por ejemplo, un voltaje chiquito y dejar pasar un voltaje y una corriente grandes? Por ejemplo, cuando pasa corriente por la bobina activa lo que viene siendo un interruptor y ya en ese, bueno, contacto, por así decirlo, un contacto ya dependiendo creo que de las características que tenga ese contacto, pues ya puede pasar desde voltaje pequeño hasta ya voltaje un poco más elevado. Así es, excelente, muy bien. Muchas gracias, Andrea. En ese sentido vamos a ver justamente que los relevadores justamente son eso, son dispositivos electromecánicos que utilizan, digamos que la corriente que pasa a través de ellos para generar un campo magnético. Ese campo magnético hace que literalmente
esta placa de metal, que es literalmente un contacto, se vea atraída y se cierre el contacto para dejar pasar corriente justamente de aquí para acá, ¿sale? Para que nosotros podamos justamente generar esto, lo que nosotros tenemos que hacer es meter, por ejemplo, este motor, vamos a ponerlo aquí, es más, me llevo la corriente también, lo ponemos aquí en el, digamos que en una de estas partes, y tenemos que hacer pasar corriente y voltaje a través de él, ¿sale? El voltaje y la corriente, en este caso el voltaje principalmente, tendría que ser justamente de 5 volts, ¿sale? ¿Por qué? Porque es a lo que nosotros estamos trabajando el motor. Le metemos 5 volts y entonces literalmente la corriente pasa de aquí para acá y obviamente el motor va a girar. Ahora, para que nosotros podamos lograr esto, pues como tal, digamos que ¿cómo decirlo? Un requerimiento básico para que literalmente podamos hacer que el motor funcione es utilizar otra fuente, ¿sale? En este caso tener lo que viene siendo una fuente de 5 volts que proporcione esta cantidad de amperaje, que en este caso son 200 miliamperes. ¿Por qué? Porque literalmente el voltaje y la corriente que está manejando el microcontrolador pues es muy chiquita, ¿no? 5 volts a 10 miliamperes. Lo que nosotros queremos justamente es este motor con 5 volts y 200 miliamperes y literalmente ya la salida del microcontrolador pues la tendríamos que conectar directamente a lo que viene siendo la bobina, ¿sale? Nosotros agarramos, conectamos aquí y ya la corriente que pasa a través del microcontrolador de esta parte genera suficiente corriente a través de la bobina para generar el campo magnético, cerrar lo que viene siendo el contacto mecánico y dejar pasar corriente y voltaje de aquí para acá, hacia el motor, ¿sale? Prácticamente este ejemplo que acabamos de ver de lo que viene siendo el relevador se aplica a lo que viene siendo el seguidor de voltaje, ¿sale? Miren, chéquense esto, chéquense cómo funciona el seguidor de voltaje. Déjenme quito todo esto, lo regreso a su estado original, ya no puedo. Ok, vamos a, ya el control Z ya no pudo, pero vamos a jalar esto de aquí para acá, ¿sale? Miren, en este caso nosotros vamos a ver que el seguidor de voltaje es un circuito o una configuración de los amplificadores operacionales que nos permite mantener el voltaje que nosotros le apliquemos a la entrada. Sin embargo, va a incrementar la cantidad de corriente que tenemos a la salida, ¿sale? Esa como tal es, digamos que la principal característica de lo que viene siendo el seguidor de voltaje, ¿sale? Miren, en este caso vamos a ver esta cuestión también que tienen que ver, ¿sale? En este caso el seguidor de voltaje se caracteriza por tener una impedancia o resistencia de entrada muy alta, ¿sale? Lo que significa que no consumirá casi nada de corriente, pero sí detectará las señales que le apliquemos, ¿sale? Es decir, nosotros cuando aplicamos una señal al Bin, por ejemplo, bueno, a ver, ahí está, más o menos. Ahí está, para que bueno, está re feo, pero bueno, ahí está. Más o menos, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que estos 5 volts a 10 miliamperes van a ser tomados por el voltaje de entrada y van a generarse a la salida, ¿sale? Sin embargo, la cantidad de corriente que va a tener este dispositivo va a depender completamente de lo que viene siendo la fuente que le apliquemos a este amplificador operacional, ¿sale? Nosotros aplicamos cierta cantidad de corriente a este amplificador operacional y eso literalmente va a ser la fuente suficiente como para, digamos que proporcionar la energía al motor, ¿sale? En este caso, pues literalmente es como si esta parte de aquí, este amplificador seguidor de voltaje, fuera nuestro relevador, ¿sale? Nada más que, en este caso, el amplificador operacional configurado en base al seguidor de voltaje, va a generar la misma cantidad de voltaje a la salida que el voltaje que le estamos aplicando a la entrada, ¿sale? Algo interesante de esta cuestión es, digamos que su resistencia eléctrica del dispositivo, ¿sale? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una resistencia eléctrica muy grande, esta resistencia eléctrica, por ejemplo, supongamos que es de... Es más, no vamos a tener lo que vienen siendo resistencias grandes, van a ser chiquitas, ¿sale? Vamos a tener que, por ejemplo, esta resistencia eléctrica es de 100 ohms, ¿sale? Esos 100 ohms como tal, en teoría van a consumir cierta cantidad de corriente y obviamente van a generar una caída o una diferencia de potencial, una caída de voltaje, ¿sale? Eso como tal es literalmente, por ejemplo, si tenemos una resistencia y otra resistencia aparte, pues tal vez estos 100 ohms reduzcan el voltaje a, por ejemplo, 2 volts o 1 volt o 3 volts, por ejemplo, ¿no? No los 5 volts completos, ¿sale? Eso es lo que pasa cuando generalmente tenemos una resistencia o un dispositivo que cuenta con una resistencia, digamos que considerable, ¿sale? Por ejemplo, nuestros motores también tienen una resistencia eléctrica interna, ¿sale? Entonces, literalmente vamos a ver que el dispositivo va a tener una resistencia eléctrica y por lo tanto va a consumir
cierta cantidad de corriente y cierta cantidad de voltaje, ¿sale? Esto pasa también con esto. Cuando nosotros hablamos de voltajes muy chiquitos, por ejemplo 0.1 volts, por ejemplo, y en vez de 10 miliamperes tenemos, por ejemplo, 1 miliamper, eso corresponde a una señal de voltaje y corriente chiquitita, ¿sale? Y en este caso, cuando tenemos voltajes y corrientes chiquitas, si las aplicamos a una resistencia grande o mediana, por ejemplo el motor, o por ejemplo, o por ejemplo lo que viene siendo una resistencia de 100 ohms y así, esta señal de voltaje y corriente se va a perder, literalmente va a desaparecer. ¿Por qué? Porque digamos que toda esa potencia que tiene esta señal va a ser consumida por la resistencia o va a ser consumida por el motor, ¿sale? Si eso pasa, pues literalmente esta señal, pues cuando tratemos de medirla va a ser igual a 0, ¿sale? Eso es lo que generalmente pasa cuando tenemos voltajes y corrientes muy chiquititas. Sin embargo, justamente esta cuestión del amplificador operacional, configurado como un seguidor de voltaje, tiene la ventaja de que la resistencia o la impedancia que tiene a su entrada, que en este caso es la Bin, es muy grande, ¿sale? Cuando tenemos impedancias o resistencias muy grandes, implica que el dispositivo como tal va a consumir muy poca corriente, ¿sale? Es justamente lo que tenemos con lo que viene siendo la ley de Ohm, ¿sale? Si nosotros tenemos, por ejemplo, 3 volts, y estos 3 volts, y estos 3 volts se los aplicamos, por ejemplo, a una resistencia eléctrica de, por ejemplo, 3 volts, por ejemplo, a 10 ohms. ¿Cuánto sería la corriente que tendríamos a la salida? Recuerden, voltaje es igual a corriente por resistencia. Y por lo tanto, pues vamos a tener que la corriente va a ser igual a voltaje entre resistencia, ¿sale? Entonces literalmente tendríamos que 3 volts entre 10 ohms, ¿a cuánto equivale? ¿Cuánto les da? Dice Yaret, tengo problemas con la luz, pero sí me llegó a salir de la clase. Ah, ok. Sí, Yaret, no hay problema. ¿Sale? Ok. Por ejemplo, ¿cuánto les da esto? Por ejemplo, 3 volts entre 10 ohms, ¿cuánto les da? ¿0.3? Así es, 0.3 amperes, ¿sale? Si se dan cuenta, eso es lo que va a consumir, digamos que esta resistencia de 10 ohms, ¿sale? Literalmente es lo que deja pasar. Y por lo tanto, pues es la cantidad de corriente de potencia que va a consumir, ¿sale? Sin embargo, cuando nosotros tenemos impedancias o resistencias de dispositivo muy alta, la impedancia como tal es la resistencia eléctrica de un dispositivo X, ¿no? De un capacitor, de un inductor, lo que sea, ¿sale? Entonces la impedancia como tal de este circuito es muy alta. Por ejemplo, supongamos que es de mega ohms, ¿sale? Un mega ohm sería igual a ¿cuánto? A 1.000.000, ¿no? A 1.000.000 de ohms, por ejemplo, ¿sale? Si nosotros aplicáramos estos 3 volts a una resistencia de 1 mega ohm, es decir, 1.000.000 de ohms, podríamos sacar justamente la cantidad de corriente que esa resistencia en teoría va a consumir, ¿sale? Y justamente nosotros vamos a tener 3 entre 1.000.000, ¿sale? Y pues literalmente esto correspondería a 0.0000006, ¿no? Digo, perdón, 3. A ver, 3 es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Esto como tal, amperes. Esto como tal sería el consumo en amperaje que tendría una resistencia eléctrica de 1 mega ohm, ¿sale? Es decir, si nosotros tenemos impedancias más altas, el dispositivo va a consumir menos cantidad de corriente, ¿sale? Esta cuestión como tal del consumo de corriente pareciera no tener mucho sentido, pero cuando ya hablamos de lo que vienen siendo dispositivos, de circuitos, de calcular las fuentes necesarias para una máquina y demás cosas, eso corresponde justamente a que si en algún momento nuestros dispositivos consumen más corriente de lo que la fuente puede proporcionar, eso va a significar que el circuito se va a apagar en algún momento. Y se los digo por experiencia, literalmente si nosotros, por ejemplo, tenemos un LED, ¿no? Y ese LED consume 1 ampere, un ejemplo, ¿no?
y nuestra fuente es de 2 amperes, pues sí se puede prender. Pero si metemos, por ejemplo, 3 LEDs, y cada uno de esos 3 LEDs consume 1 amper, eso corresponde justamente a 3 amperes. Y si nuestra fuente es de 2 amperes, pues literalmente no van a poder funcionar los 3 al mismo tiempo. Van a apagar la fuente o literalmente los dispositivos pues van a dejar de funcionar adecuadamente, ¿sale? Esa es la característica de lo que viene siendo la parte del amperaje y de lo que viene siendo la impedancia o resistencia eléctrica de los dispositivos. Esa es la importancia de por qué tenemos que tenerlos en consideración, ¿sale? Lo interesante aquí es justamente eso. Si nosotros nos acabamos estos, por ejemplo, vamos a quitar esto. Volts. Perdón, 5 volts, ¿sale? Si nosotros agarramos y tenemos 5 volts y 100 ohms, y estos 100 ohms, digamos que consumen, bueno, vamos a calcularlo, ¿no? 5 entre 100 nos da, a ver, 5 entre 100 nos da 0.05 amperes, ¿sale? 5 amperes. Y esta cuestión, como tal, estos 0.05 amperes es literalmente lo máximo que nosotros vamos a poder darle al circuito, ¿sale? Si nosotros agarramos y tratamos de consumir más de estos 0.05 amperes, literalmente nuestro circuito no va a ser capaz de darlos y por lo tanto se va a apagar, ¿sale? Esta es, digamos que la importancia de usar este circuito de seguidor de voltaje. El seguidor de voltaje es un circuito que literalmente toma el voltaje de entrada que le estamos aplicando y lo refleja a la salida, ¿sale? Literalmente así como viene de la entrada, lo manda a la salida. Si son 3 volts, manda 3 volts. Si son 3.8 volts, 3.8 volts. Si son 2.259 volts, estos 2.259 volts los va a reflejar directamente a la salida, ¿sale? En este caso pues va a ser 2.259 volts, ¿sale? Y en este caso, digamos que la ventaja de hacer esto es que el circuito como tal no va a trabajar con lo que viene siendo el amperaje que tenemos aquí, sino que literal el circuito amplificador operacional puede, digamos que brindarle corriente extra a lo que viene siendo el voltaje, haciendo uso de la fuente que le apliquemos aquí, ¿sale? Recuerden que los amplificadores operacionales cuentan con esta configuración internamente, ¿sale? Fuente positiva, fuente negativa, B+, B- y B out, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a ver que esta fuente, las fuentes como tal, el BS más y el BS menos, van a tener cierta cantidad de corriente que también vamos a poder utilizar. Entonces, digamos que es como un amplificador de corriente, por así llamarlo, este seguidor de voltaje, ¿sale? El seguidor de voltaje, digamos que representa a la salida el voltaje que tiene la entrada, pero le puede proporcionar más corriente a través justamente de sus fuentes de voltaje, ¿sale? Esa es, digamos, que la propiedad que tiene este seguidor de voltaje. Mantiene el voltaje que entra, lo que entra de voltaje lo refleja igual a la salida, pero le puede dar mucha más cantidad de corriente de lo que tenía originalmente la señal a la entrada, ¿sale? Digamos que esa es la parte más importante de este seguidor de voltaje, ¿sale? Y bueno, en este caso, pues nada más como para... bueno, ¿y hay alguna duda, alguna pregunta? Está haciendo un montón de calor. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta de cómo funcionan el seguidor de voltaje? No, profe, de momento no. Hecho. Sale, muchas gracias, José. Pues vamos a continuar. Además de lo que viene siendo esta cuestión del seguidor de voltaje, también tenemos un circuito o una configuración que se llama convertidor de corriente a voltaje, ¿sale? Como tal, pues también como el amplificador de transresistencia, nos permite generar a la salida un voltaje que es proporcional a la corriente que le aplicamos a la entrada. En este caso, esta cuestión de la cantidad de corriente pues tiene que ver directamente con lo que viene siendo un circuito eléctrico en serie o en paralelo, ¿no? En este caso, pues dependiendo de las configuraciones que nosotros tengamos, podemos obtener lo que viene siendo una corriente y pasarlo a voltaje, ¿sale? Hay dispositivos que de repente, son muy pocos los que usan corriente como señal de salida, ¿no? Pero sí existen. Y entonces, esta cuestión como tal de la corriente a voltaje es bastante útil, ¿sale? Por ejemplo, esta forma de convertir corriente a voltaje es justamente la que tienen nuestros multímetros, ¿sale? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el multímetro configurado como medidor de corriente,
lo que buscamos justamente es medir corriente. Sin embargo, justamente a través de este circuito podemos convertir la cantidad de corriente que está atravesando el op-amp en una cantidad de voltaje, ¿sale? Y esa cantidad de voltaje la tomamos y la convertimos a través de un convertidor analógico digital para justamente generar lo que vienen siendo los números digitales que aparecen en nuestro multímetro, ¿sale? Entonces, hay momentos, por ejemplo, también lo que viene siendo al operar motores, al operar, bueno, principalmente motores, al operar motores como tal, digamos que la cantidad de fuerza y las revoluciones que genera el motor dependen completamente de la cantidad de corriente que está atravesando el motor. Por lo tanto, generalmente para medir, digamos que, bueno, para intuir la cantidad de fuerza magnética que está recibiendo el motor, tenemos que medir la corriente. Medimos la corriente y esa corriente la convertimos a voltaje para poder, digamos que, digitalizarla, ¿sale? Es por eso que nosotros justamente utilizamos estos circuitos convertidores de corriente a voltaje, para que literalmente nosotros podamos tener una representación, por ejemplo, de la cantidad de corriente que está atravesando el motor. Esa cantidad de corriente equivale a una cantidad de campo magnético que genera, y ese campo magnético equivale justamente a lo que viene siendo una cantidad de fuerza o de par, bueno, de fuerza en este caso, o de rotación, que va a generar lo que viene siendo el motor, ¿sale? Y en esencia este es el circuito. Literalmente nada más tenemos que tener lo que viene siendo la resistencia 1 y lo que viene siendo una corriente de entrada, ¿sale? La corriente de entrada pues la ponemos ahí, ponemos lo que viene siendo la resistencia, y al final de cuentas este circuito va a generar una salida de voltaje igual a menos R por IN, que en este caso IN es literalmente la corriente de entrada, ¿sale? Y es una forma justamente de interpretar corriente y pasarlo a voltaje. Ay, ya me cansé. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, ninguna. Ok, excelente. Bien, en este caso les puse justamente lo que viene siendo un ejemplo de cómo utilizamos los amplificadores como atenuadores, ¿sale? En este caso, y es por eso que les decía que sí habíamos visto atenuadores, aun cuando no los habíamos visto, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver esta cuestión, ¿sale? Cuando tenemos un atenuador, o sea, amplificador es literalmente hacer más grande la señal de lo que está entrando, ¿no? Y un atenuador, un atenuador de voltaje como tal, o un atenuador de señal, es aquel dispositivo que reduce lo que viene siendo la señal de entrada, ¿sale? Aun cuando pareciera que no hemos visto lo que vienen siendo atenuadores, ya los vimos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el atenuador como tal es literalmente un amplificador operacional en modo amplificador, ¿sale? La única diferencia que existe aquí justamente es el factor de ganancia, ¿sale? Así como nosotros podemos multiplicar por 2, por 3, por 4, también podemos, digamos que, dividir al hacer una multiplicación. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros podemos agarrar y si queremos el doble de la señal, lo multiplicamos por 2. Si queremos la mitad de la señal, lo multiplicamos por 0.5. ¿Sale? Esa es la parte interesante de lo que viene siendo la parte de los amplificadores operacionales, ¿sale? Los amplificadores como tal tienen un factor de ganancia, que en este caso para el inversor es R2 entre R1. Si nosotros quisiéramos un factor de ganancia que dividiera o que redujera la mitad, digamos que la señal que le estamos metiendo, lo único que tendríamos que hacer es encontrar un factor de ganancia, por ejemplo, de 0.5. Y para este factor de ganancia de 0.5, igualmente tenemos que elegir la resistencia 2 y la resistencia 1, ¿sale? Si nosotros queremos la mitad bueno, una ganancia de 0.5, tendríamos que asegurarnos de que la resistencia 2 va a ser, digamos que la mitad de lo de la resistencia 1, ¿sale? Y entonces, por ejemplo, podríamos tener aquí 100 ohms y 50 ohms. 50 entre 100 ohms, esto nos da justamente un factor de ganancia de 0.5, y por lo tanto este circuito, aún teniendo esta configuración, funcionaría como un reductor de señal, ¿sale? Literalmente reduciríamos a la mitad la señal que estamos obteniendo en la entrada, ¿sale? Esa es la forma interesante de la cual nosotros podemos valernos de este circuito de amplificador, ya sea amplificador inversor o amplificador no inversor, y generar factores de ganancia bajos para poder generar una reducción de 0.1, 0.2, 0.3, lo que nosotros queramos, ¿sale? Y así, justamente, en vez de tener una amplificación, vamos a tener lo contrario. Literalmente metemos una señal grande y a la salida tenemos una señal reducida, chiquita, ¿sale?
Esa es la forma en la que literalmente nosotros podemos utilizar la configuración de amplificador tanto para amplificar como para reducir una señal, ¿sale? Bueno, aquí como tal nada más se los dejé así como explicadas esta consideración a través de letras, ¿no? Literalmente es lo mismo, o sea, los atenuadores de señal son prácticamente los mismos circuitos de los circuitos de amplificación, pero con ganancias menores a 1, ¿sale? En este caso, una ganancia de 1 implica que pues, no se va ni a amplificar ni reducir la señal, ¿no? Sin embargo, si agarramos y aplicamos una ganancia menor a 1, eso a fuerzas implica que nosotros vamos a reducir la señal, ¿sale? Y es lo que les decía hace un momento, ¿no? Es el mismo efecto que se obtiene cuando en vez de dividir entre 2, multiplicamos por 0.5, ¿vale? Multiplicamos por 0.5 y eso va a reducir a la mitad la señal de entrada que nosotros estamos aplicando al amplificador operacional, ¿sale? Y obviamente en esta cuestión solamente se debe procurar elegir adecuadamente las resistencias eléctricas para obtener un valor de ganancia adecuado para reducir nuestras señales eléctricas, ¿sale? Y es lo que les pongo aquí, ¿no? Un ejemplo de ello se puede ver cuando tenemos un sensor de 5 volts de corriente directa y este sensor de 5 volts de corriente directa lo vamos a conectar, por ejemplo, a un Arduino Nano, ¿sale? El Arduino Nano trabaja justamente con 3.3 volts de corriente directa. Por lo tanto, tenemos que reducir el voltaje de nuestro sensor que trabaja de 5 volts a un voltaje de 3.3 volts. Y justamente para ello, pues utilizamos un atenuador de señal, que en este caso es un amplificador, pero con una ganancia menor a 1, ¿sale? Y ya con eso nosotros podemos tomar el voltaje de la señal y reducirlo al voltaje que nosotros estamos buscando obtener, ¿sale? Hasta aquí se va entendiendo, digamos que la esencia natural de lo que viene siendo la atenuación de señales. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ok. Va, sale chicos. No, profe. Sale. Bueno, en este caso, bueno, aquí les dejé como tal un ejemplo de un problema de amplificación operacional, ¿sale? En este caso es el mismo problema que vimos, bueno, el mismo ejemplo que vimos la clase pasada, ¿sale? Literalmente era enfocado a controlar lo que viene siendo un hornito, un microhornito, en este caso le puse un microhornito, y pues literalmente tomamos lo que vienen siendo los rangos de voltaje, bueno, los rangos de trabajo en temperatura, sobre los cuales se va a operar este dispositivo, en este caso este microhornito, ¿sale? Derivado de esto, pues definimos lo que vienen siendo sus rangos de trabajo de operación y sobre eso definimos justamente lo que viene siendo la ganancia que requerimos, ¿sale? Esto como tal lo vimos justamente en la clase pasada, ¿sale? Nada más se los pongo aquí como para que sea más gráfico y para que se vea así como un ejemplo, ¿sale? De hecho, si quieren, lo vemos así de volada. Miren, ahí. En esencia tenemos lo que viene siendo un microhornito, ¿sale? Este microhornito como tal queremos controlarle su temperatura, ¿sale? Y queremos que justamente la temperatura de trabajo de este microhornito esté entre los 200 y 300 grados centígrados, ¿sale? Para ello, justamente vamos a usar un termopar y un PIC 16, ¿sale? El PIC 16 pues trabaja con un convertidor analógico digital de 8 bits que tiene pues un valor máximo de voltaje de 5 volts, ¿sale? Ok. Ahora, lo que queremos saber es cuánto tenemos que amplificar la señal del termopar para poder leerla con nuestro PIC, ¿sale? Derivado de esto, pues nosotros tenemos que saber primero el rango de voltajes en los cuales opera nuestro termopar, en este caso nuestro sensor, ¿sale? Consideramos justamente que el termopar es lineal y que puede medir desde 0 grados centígrados hasta 1000 grados centígrados. Y en este caso, para 1000 grados centígrados, que es su temperatura máxima, su salida máxima de voltaje van a ser 30 milivolts, ¿sale? Ahora bien, nosotros queremos usar este termopar para controlar la temperatura del microhornito, que es justamente el rango de trabajo de 200 a 300 grados centígrados, ¿sale? Para controlar la temperatura usamos un PIC 16, el cual va a tener un convertidor analógico digital de 8 bits, es decir, un conteo máximo de 0 a 255, y estos 255 equivaldrían justamente a 5 volts de corriente directa, ¿sale? Derivado de esto, pues nosotros agarramos y vamos a igualar lo que viene siendo el rango de trabajo, que es de 200 a 300 grados centígrados, a lo que viene siendo el voltaje máximo al cual nosotros vamos a trabajar el convertidor analógico digital, que son 5 volts de corriente directa, que equivalen a 255 de un conteo del convertidor analógico digital.
¿sale? En esencia, lo que les decía igual la clase pasada es que lo primero es identificar cuál es el rango de voltaje de salida que tendrá nuestro termopar en sus rangos de operación, ¿sale? En este caso, los rangos de operación son de 200 a 300 grados centígrados. Y derivado de esto, pues nosotros vamos a ver que tenemos de 300 grados centígrados, vamos a tener 9 milivolts, ¿no? Y 200 grados centígrados equivaldrían a 6 milivolts, ¿sale? Con esto ya sabemos justamente en qué rangos de milivoltaje va a trabajar nuestro rango de trabajo de temperatura, ¿sale? Es una igualdad, por así llamarlo. Ahora, en base a eso, pues literalmente nosotros tenemos que identificar digamos que la ganancia que vamos a lograr, ¿sale? Para ello, pues literalmente tenemos que tener en consideración pues, el rango mínimo y el rango máximo de trabajo, ¿no? O sea, 200 grados y 300 grados centígrados, ¿sale? En este caso vamos a suponer que 4.5 volts va a ser igual a 300 grados centígrados, ¿sale? Para que podamos medir un poquito más de la temperatura de estos 300 grados centígrados, solamente por si acaso en algún momento la temperatura excede, ¿no? ¿Sale? Entonces 4.5 volts lo tomamos como nuestros 300 grados centígrados, ¿sale? Y en base a esto, en base a esta definición del límite máximo, definimos justamente lo que viene siendo el factor de ganancia, ¿sale? En este caso tenemos lo que viene siendo 4.5 volts, en teoría va a equivaler a los 9 milivolts, ¿sale? Recuerden, 9 milivolts corresponden a 300 grados centígrados, ¿sale? Y entonces, pues literalmente lo que nosotros hacemos es justamente tener 4.5 volts entre 0.09 volts, y eso como tal nos da un factor de ganancia de 500, ¿sale? Por lo tanto, tendríamos que amplificar tendríamos que amplificar por 500 la señal de un termopar para que esa señal del termopar a 4.5 volts corresponda justamente a 300 grados centígrados, ¿sale? Y bueno, también podemos justamente hacer lo mismo para lo que viene siendo el mínimo del rango de trabajo que vamos a tener, ¿sale? Por ejemplo, en este caso, el mínimo como tal era de 200 grados centígrados. En este caso, eso equivaldría a 6 milivolts. Por lo tanto, nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Agarramos, hacemos lo que viene siendo, o digamos que utilizamos este factor de ganancia, que son 500, que es el factor de ganancia, y lo aplicamos justamente a estos 6 milivolts, ¿sale? O sea, 6 milivolts, que es digamos que la temperatura a 200 grados centígrados, ¿sale? 6 milivolts por 500, que es el factor de ganancia, nos va a dar que, perdón, lo borré, ahí está. Literalmente, los 6 milivolts, que corresponden a 200 grados centígrados, multiplicados por el factor de ganancia, va a equivaler a 3 volts, ¿sale? Por lo tanto, también se va a poder medir a través del convertidor analógico digital, ¿sale? Y ya con esto, pues literalmente vamos a saber justamente que con un factor de ganancia de 500 vamos a poder trabajar con 300 grados centígrados y también con los 200 grados centígrados, que es el rango, digamos que bajo, digamos que el rango de operaciones de la máquina, por así llamarlo, del microornito en este caso, ¿sale? Y pues lo único que queda hacer justamente es calcular, digamos que las resistencias eléctricas que vamos a usar para lo que viene siendo el circuito amplificador, ¿sale? Definimos lo que vienen siendo los 500, que es el factor de ganancia, y estos 500 pues literalmente equivalen a una relación de R1 entre R2. Agarramos y nosotros elegimos específicamente la resistencia que queramos, ¿no? O sea, en este caso definimos que R1 va a ser igual a 100 ohms, por ejemplo, ¿no? Y después agarramos y despejamos, ¿no? R2 en teoría sería igual a 100 ohms entre el factor de ganancia, que en este caso son 500, y entonces esto va a dar igual a 0.2 ohms, ¿sale? O sea, literalmente la resistencia 2 tendría que ser de 0.2 ohms y la resistencia 1 de 100 ohms para poder lograr un factor de ganancia de 500, ¿sale? Aquí hay algo muy importante que tenemos que considerar. Recuerden que, digamos, o sea, esto es como muy matemático y muy cálculo y bonito, ¿no? Sin embargo, en la vida real, pues no tenemos resistencias comerciales de 0.2 ohms, sino que literalmente tenemos no sé, de 78, creo, de 100, de 200, de 330, de 220, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscaríamos es lograr, digamos que valores numéricos de resistencias que sean realmente comerciales, ¿no? Entonces, derivado de eso, pues nosotros tenemos que calcular realmente cuáles serían los mejores valores para lograr comprarlas, ¿no? O adquirirlas realmente con nuestro proveedor de confianza, ¿sale? Entonces, pues literalmente es la forma en la que nosotros tenemos que trabajar. Y derivado de eso, les pongo justamente este ejemplo, ¿sale? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un valor de resistencia, pues, imaginario, ¿no? 0.2 ohms,
no se compra en ningún lado prácticamente. Sin embargo, si nosotros logramos, digamos que extrapolar, digamos que las resistencias a otro nivel, por así llamarlo, podemos encontrar valores ya más comerciales, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos lo que viene siendo 250,000 ohms, que en este caso son 250 kilo ohms, ¿sale? Esto lo dividimos igual entre R2 y entonces despejando, agarramos y encontramos el valor de ganancia, bueno, el valor de la resistencia eléctrica para lograr la ganancia de 500, ¿no? Que en este caso justamente serían 500 ohms. 500 ohms ya son más reales que 0.2 ohms. Y entonces tendríamos que utilizar una resistencia de 500 ohms y otra resistencia de 250 ohms o 250,000 ohms o 250 kilo ohms, y ya con eso podemos lograr justamente lo que viene siendo el valor de ganancia de 500, ¿sale? Y bueno, pues literalmente aquí nada más les dejo lo que vienen siendo las fórmulas y demás lo bonito, ¿sale? Y ya con esto, pues lo único que tendríamos que hacer justamente sería conectar el termopar a la entrada de este circuito para poder lograr la amplificación, y a la salida de este amplificador, pues obtener lo que viene siendo el valor de este voltaje correspondiente a los 300 o 200 grados centígrados que puede medir nuestro termopar, ¿sale? Chicos, ¿hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta nada más. Bueno, como usted estaba comentando, maestro, de que, bueno, ya sabe que a veces sí en ciertos cálculos, o sea, ¿qué parámetros uno debe tomar en cuenta, por ejemplo, cuando, bueno, como usted dijo, no hay resistencias comerciales de los ejemplos, bueno, del primer ejemplo que sacó, por ejemplo, y como, uno le puede hacer como que para guiarse para, independientemente de, en los amplificadores, por ejemplo, también para otros, situaciones en las que uno hace cálculos, y pues los valores que nos salen, pues para elegir los componentes, ahí por lo regular, ¿a dónde conviene redondearlos? Yo le recomendaría que, por ejemplo, es un poco complicado, principalmente porque es dependiendo de la situación, ¿no? O sea, hay situaciones en las que, por ejemplo, ya tenemos una idea de cuánto tendríamos que elegir. Por ejemplo, cuando eligieron el valor de la resistencia 1 y resistencia 2 para el circuito no inversor, eso fue así como por lógica, ¿no? O sea, decían 1 más y en este caso requiere un 4 para lograr esto, ¿no? Entonces, eh, es más una cuestión de ver, es que, ¿cómo decir? Es que varía mucho dependiendo de las situaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, digamos que la forma más sencilla para elegir adecuadamente sería justamente utilizar un valor de resistencia grande, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el ejemplo donde literalmente sale la resistencia imaginaria de 0.2 ohms, salió justamente porque elegí una resistencia 1 muy chiquita, sale la resistencia 1 es la que está arriba. Y entonces eso significa que pues literalmente la resistencia 2 tiene que ser aún más chiquita para lograr un factor de ganancia grande, ¿sale? Entonces, en teoría, pues yo les diría que empezaran con valores de resistencias grandes, por así llamarlo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues iniciamos con R1 y elegimos lo que viene siendo un valor un valor de resistencia eléctrica grande, de 250,000. Y entonces R2 pues ya puede ser más chiquita. ¿Para qué? Pues para que literalmente genere un factor de ganancia de 500. ¿Sale? Les digo, es como que depende mucho de la situación, pero tendrían que revisar justamente eso, ¿no? El primero, ¿qué tipo de número quieren lograr? ¿Un número grande o un número chico, ¿no? Si quieren un número grande, pues entonces requieren que el de arriba, el valor R1 como tal, pues sea grande, ¿no? Y el valor de abajo pues va a ser más chico. Entonces el valor grande pues lo tienen que elegir, digamos que más real, más realistamente, para que literalmente el valor chiquito pues también sea realista. Eso tal vez sería como que la forma en la cual les podría aconsejar que eligieran la cantidad de resistencia para cada uno de estos dispositivos. Bueno, para cada resistencia de este circuito amplificador, tanto inversor como no inversor. No sé si sirva como guía. Sí, sí, profe, muchas gracias. ¿Sale? Hecho, un gusto. Sale. Chicos, ¿alguna otra duda, alguna pregunta, comentario? Por ejemplo, así como para afinar un poco ¿cómo decirlo?
¿Cómo se puede decir? No es la metáfora. Bueno, la conclusión de esta cuestión es, elijan un valor numérico que haga que el valor más chiquito sea realista. ¿Sale? Como tal, esa sería la idea. Es más, ustedes podrían empezar eligiendo el valor de R2 para así asegurar que el valor de R1 pues igualmente sea realista porque va a ser más grande. ¿Sale? Obviamente hay momentos en los que van a tener que la resistencia 1 o la resistencia 2 no son números enteros, sino que sean 3.28 o 4.29 o 110.32, ¿no? Ohms, ¿sale? Para estos .30 y algo, .20 y algo, .10 y algo, nosotros podemos hacer uso justamente de potenciómetros o también de trimpots, que literalmente son unos pequeños potenciómetros que son multivuelta y que literalmente nos permiten, digamos que, afinar un poquito más a detalle, más exactamente, la resistencia que nosotros queremos lograr, ¿sale? Entonces, también se pueden valer de eso, pueden utilizar trimpots para literalmente obtener lo que viene siendo una resistencia no comercial de manera exacta, ¿sale? Chicos, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario igual? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bueno, antes habíamos visto una ecuación que decía que la ganancia era igual a 1 más resistencia 2 sobre resistencia 1. Esta. Ajá. Sí, ¿este es otro circuito o por qué la ecuación es diferente? Sí, Flavio, en este caso recuerda que hay dos tipos de circuitos amplificadores. Uno que es el inversor. El inversor es nada más tiene R2 y R1. Nada más que el inversor toma la señal y lo que es positivo lo vuelve negativo y lo que es negativo lo vuelve positivo, ¿sale? Este es el circuito amplificador inversor y tiene esta ganancia, este factor de ganancia. Y para lo que viene siendo el circuito no inversor, se cuenta con esto, ¿sale? Este es el circuito amplificador no inversor y digamos que la función de transferencia o la ganancia se calcula así, 1 más R2 entre R1, ¿sale? Y aquí nosotros vamos a ver que lo positivo lo mantiene positivo y lo negativo lo mantiene negativo, ¿sale? Nada más que obviamente se requiere pues justamente de esta ecuación, ¿sale? La ecuación de acá de 1 más R2 entre R1 es no inversora y el inversor como tal es justamente la que tiene R2 entre R1, ¿sale? ¿Sí aclaré la duda, Flavio? Sí, gracias. Hecho, un gusto. ¿Alguien más estaba diciéndonos algo? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la duda? Bueno, como que escuché algo, no sé si... ¿Alguien más tiene dudas, preguntas? No, profe, ninguna. Ok, excelente. Vamos a continuar entonces. Miren, en este caso nosotros vimos justamente lo que viene siendo la cuestión de, pues literalmente amplificadores, reductores o atenuadores de señal, y lo que viene siendo la cuestión de seguidor de voltaje, y lo que viene siendo el comparador, y lo que viene siendo el convertidor de corriente a voltaje, ¿sale? Esto principalmente justamente tiene que ver con lo que viene siendo adecuar la señal o tratar la señal o procesar la señal para literalmente adecuarla para el procesamiento de un nuevo dispositivo, ¿sale? Ahora bien, además de estos circuitos o estas formas en las cuales acondicionamos la señal, vamos a tener lo que viene siendo el acondicionamiento de señales enfocado a los métodos de protección, ¿sale? Ahora bien, por ejemplo, esta cuestión de protección de señales o protección como tal de dispositivos, ¿alguna vez la han escuchado? ¿Alguna vez han visto qué tipo de dispositivos de protección existen? Profe, sería, por ejemplo, cuando se eleva la tensión en las casas y en ese, ay, es que no me acuerdo cómo se llama, que se sube ay, no me acuerdo cómo se llama. ¿Lo de las pastillas, por Sí, ejemplo? ujú. Sí, así es justamente. Muy bien, Andrea. También dice, Rafael dice, los fusibles, profe, excelente, pero son más de la rama de potencia. Sí y no. O sea, sí y no, no y sí.
En esencia, lo que viene siendo la parte de fusibles, la parte de las pastillas y todo esto, los relevadores termomagnéticos, los fusibles termomagnéticos, etcétera, también digamos que son parte justamente de lo que viene siendo la forma en la cual protegemos las señales, ¿sale? Miren, en este caso nosotros vamos a ver que existen muchas situaciones en las que literalmente las conexiones de un sensor con la unidad siguiente, como un microprocesador, pues lleva la posibilidad de generar daños que resulten de un voltaje a una corriente elevados, ¿sale? Ya sea del microcontrolador hacia el sensor o ya sea del sensor al microcontrolador. Eso pasa de un lado a otro, pues, ¿no? Y en estos casos es importante proteger justamente nuestros circuitos de control y procesamiento de señales, ¿sale? En este caso, dependiendo del tipo de riesgo que podamos tener en un circuito, va a ser justamente el tipo de protección que podemos definir o desarrollar para nuestros circuitos y obviamente para nuestras señales, ¿sale? Obviamente el primero, justamente así como decía Rafael, ¿sí era Rafael? A ver, ¿llegó? Sí, así como decía Rafael, tenemos lo que viene siendo la parte de los fusibles, ¿sale? El primer dispositivo justamente es un fusible, ¿sale? Y el fusible como tal, pues es un dispositivo que se quema para evitar que una sobrecorriente atraviese el circuito y pueda dañar justamente lo que viene siendo la casa o la instalación eléctrica, bueno, la instalación eléctrica de la casa, los aparatos y demás, ¿sale? Justamente como decía Andrea. En este caso vamos a ver que en la línea de entrada se va a incorporar una serie de resistores que limitan la corriente a un nivel aceptable y un fusible que se funde cuando la corriente excede un nivel seguro, ¿sale? Cuando nosotros agarramos y generamos el diseño de una instalación eléctrica, nosotros vamos a tener que la instalación eléctrica cuenta con cables, ¿no? Con cables de calibre 12, 13, 14, etcétera, ¿no? O 10 y demás, ¿no? En este caso, el calibre de un cable nos define justamente primero el grosor de los alambres y el cable que tiene adentro, y también nos define la cantidad de corriente que va a poder dejar pasar a través de él sin quemarse, ¿sale? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es asegurarnos que nuestros dispositivos puedan soportar la corriente que vamos a hacer pasar a través de ellos, ¿sale? Si en algún momento una corriente pasa a través de estos circuitos y es mayor que la cantidad de corriente que realmente es capaz de soportar, entonces digamos que la instalación eléctrica, el cable que pusimos en la casa y demás, se va a quemar. ¿Por qué? Porque literalmente va a pasar mucha más corriente, muchos más electrones a través de ella, y como son más electrones de los que realmente puede soportar, esos electrones van a generar fricción contra sus átomos, y esa fricción se convierte en calor. Esa cantidad de calor como tal, si excede la cantidad de calor que puede resistir el cobre o el aluminio, dependiendo del tipo de cable que estemos manejando, se va a quemar, literalmente se va a prender en llamas, ¿sale? Y es ahí justamente cuando literalmente toda la instalación eléctrica pues se quema completamente, ¿sale? Es por eso que nosotros tenemos, bueno, esto lo estamos viendo, digamos que al nivel de una casa, ¿no? Sin embargo, para lo que vienen siendo circuitos, para lo que vienen siendo, pues sí, controladores, microprocesadores y demás, también ocurre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, para microcontroladores y demás tenemos pistas, ¿no? O sea, lo que vienen siendo líneas de cobre o líneas de estaño que conectan una parte con otra, ¿sale? Y esas pistas como tal tienen, digamos que cierto grosor. Entre más gruesas sean las pistas, más corriente van a poder dejar pasar a través de ellas. Mientras más chiquitas sean las pistas, menos corriente deben de atravesar a través de ellas. Si la cantidad de corriente que atraviesa esa pista de cobre es mayor que lo que realmente es capaz de soportar esa pista, pues entonces la pista igualmente se quema, explota o se funde, ¿sale? Bueno, se daña, pues. Y es prácticamente el mismo principio, ¿sale? Los microcontroladores, los sensores y demás, internamente están hechos para soportar y manejar cierta cantidad de corriente, cierta cantidad de voltaje, ¿sale? Y si nosotros excedemos la cantidad de corriente que estamos haciendo pasar a través de ellos, pues literalmente el dispositivo se daña, se quema completamente y pues ya no podemos utilizarlo nunca más. Por lo tanto, es importante hacer uso justamente de lo que viene siendo pues la protección contra corrientes altas, ¿no? O sea, corriente alta implica el hecho de que sea una corriente más grande de lo que realmente puede soportar el dispositivo, ¿sale? Y entonces, pues vamos a ver justamente que una forma muy sencilla para poder evitar que un circuito se queme es utilizando justamente una serie de resistencias, ¿no? Que limiten la cantidad de corriente que va a soportar o que va a dejar pasar el circuito
para evitar que llegue una sobrecorriente al circuito, ¿sale? Y otra justamente es haciendo uso de lo que vienen siendo los fusibles. Los fusibles como tal son dispositivos hechos de un alambre delgadito que hace que en cuanto pase una corriente más grande de lo que el alambre puede soportar, pues literalmente el alambre se quema y evita que esa corriente pase a través del circuito real, ¿no? O el circuito principal. Esa es la esencia de lo que viene siendo la protección a través de, pues literalmente fusibles o circuitos resistivos, ¿sale? Ahora, bueno, sí les pregunto, ¿aquí hay alguna duda, pregunta, comentario? No, profe, ninguna. Ok, ¿Profe? excelente. ¿Profe? Sí, ¿qué pasó? Me está diciendo mi compañero Gerardo Salinas que no tiene luz desde hace rato. Apenas voy viendo sus Gerardo, fotos. a ver, Sí. permíteme, Javier, vamos a, de una vez lo anoto en la lista, por cualquier cosa. ¿Me puedes pasar sus apellidos? Gerardo Salinas, no sé cuál sea su siguiente apellido. Ok. Nada más, porfa, dile, bueno, si tiene WhatsApp o algo, coméntale que de preferencia, si en algún momento llega a recuperar la luz o algo así, se conecte para ver si se lo toma como asistencia del sistema, ¿no? Y bueno, digo, si aparece la inasistencia en el sistema, pues ya lo checamos con la doctora Daniel, ¿sale? Ok, Fallo de profe. luz, el día 12:07. Ok, Yo lo aviso entonces. Gracias, profe. dale, muchas gracias. Sí, gracias por el aviso. Gracias, Javier. Ok, vamos a continuar. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, pregunta acerca de los fusibles, proseguimos, ¿sale? Ya me cansé, es que está haciendo un montón de calor. Ok, miren, además de lo que viene siendo esta cuestión de los fusibles como tal, también podemos hacer uso de lo que vienen siendo métodos de protección hechos a través de algo que se llama diodo Zener. ¿Alguien ha escuchado qué es? Bueno, ¿alguien sabe qué es un diodo Zener o alguien lo ha escuchado? Sí, profe. A ver, perfecto. ¿Qué es un diodo Zener? ¿O dónde lo han escuchado? Ay. ¿Alguien ha escuchado? Bueno, ¿alguien sabe qué es un diodo Zener? Yo. Es que no, Dime. no podía prender mi micrófono, profe. Ok. Sale, sale, Salvador, no te preocupes. Dime, ¿qué es un diodo Zener? Es un diodo de silicio, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿qué Es función tiene? para absorber sobrecorrientes dentro de una instalación o de un circuito. Muy bien. Sí, como para... Entonces, funciona en las, ¿cómo les digo? Pues es como un regulador de tensión, o sea, si sobrepasa la tensión, el diodo se abre internamente. Así es. Excelente, Salvador. Muchas gracias. Justamente es, digamos que, en esencia es la forma en la cual funciona un diodo Zener. ¿Sale? Por ejemplo, ¿alguien ha visto cómo funciona una olla express? Por ejemplo, ¿han visto cómo las válvulas de la olla express empiezan como a zumbar? Sí, Por ejemplo, ¿por qué tenemos esas válvulas encima de la olla express? Esas cosas que zumban. ¿Para qué sirven? se está liberando sobrepresión dentro de la olla de presión, valga la redundancia. Exacto, muchas gracias, Salvador. Sí, justamente así funciona. Estas valvulitas que tienen encima las ollas express funcionan justamente para liberar presión y asegurarnos que dentro de la olla express digamos que vamos a tener siempre la misma presión, que no vamos a tener un exceso de presión, ¿sale? Es prácticamente la misma forma en la que funciona un diodo Zener, ¿sale? Vamos a ver justamente las diapositivas, también vamos a ver justamente una representación gráfica de cómo funcionan para que se entienda más a detalle, ¿sale? Miren, cuando nosotros necesitamos proteger nuestros circuitos de altos voltajes o cuando polarizamos mal un circuito, en este caso, pues por ejemplo, cuando polarizamos mal un capacitor, el capacitor explota, ¿sale? Eso no sé si alguna vez les ha pasado, pero es bastante impactante, ¿no?
Entonces, justamente cuando tenemos ese tipo de problemas, cuando polarizamos inversamente un circuito o cuando tenemos un alto voltaje, es cuando realmente utilizamos un diodo Zener para proteger estos circuitos, ¿sale? Literalmente el diodo Zener se comporta como un diodo común y corriente hasta un voltaje de ruptura, es decir, mientras que no sé, digamos que el Zener como tal cuenta con un voltaje nominal que se llama voltaje de ruptura, ¿sale? Puede ser 5 volts, puede ser 3 volts, puede ser 12 volts, etcétera, ¿no? Cualquier voltaje que nosotros queramos, ahí vamos a tener el voltaje de ruptura. Obviamente depende del manufacturador y de cómo funcione internamente el que hayamos comprado, ¿no? Pero en esencia, todo diodo Zener va a tener algo que se llama voltaje de ruptura, ¿sale? Pueden ser 5 volts, pueden ser 3 volts, pueden ser 8 volts, pueden ser 12 volts, lo que nosotros hayamos comprado, pues, ¿sale? Ahora bien, en este caso, mientras que nosotros no sobrepasemos ese voltaje de ruptura, nuestro diodo Zener va a trabajar como un diodo, ¿sale? O sea, literalmente va a evitar que la corriente pase de un lado a otro, ¿sale? Nosotros agarramos y tenemos, por ejemplo, que el voltaje fluye para acá, y el voltaje y la corriente, pues deja, más bien, el voltaje hace que la corriente fluya de aquí para acá, ¿no? Entonces, el diodo Zener como tal, que es este de aquí, va a evitar que la corriente pase, ¿sale? Mientras que, ¿qué? Mientras que el voltaje que tenga en sus terminales no sea mayor al voltaje de ruptura, ¿sale? Si el voltaje de ruptura es 5.1 volts, si nosotros tenemos 5 volts aquí, este Zener va a trabajar como si fuera un diodo, es decir, no va a dejar pasar corriente a través de él, ¿sale? Va a mantenerse así. Ahora, si nosotros agarramos y aplicamos un voltaje mayor al voltaje de ruptura, es decir, si el voltaje de ruptura es de 5.1 volts y aquí le estamos manejando 7 volts, por ejemplo, eso como tal, estos voltajes de 7 volts van a hacer que el diodo Zener empiece a conducir corriente a través de él. ¿Para qué? Para reducir la cantidad de corriente que está atravesando el circuito y al mismo tiempo, al reducir la corriente, va a reducir, digamos que la diferencia de potencial. En este caso, la diferencia de potencial pues es un voltaje. Y por lo tanto, lo que va a hacer es regular la cantidad de voltaje que va a tener en sus terminales al dejar pasar electrones a través de él y así reducir la corriente y obviamente el voltaje que va a tener en sus terminales. ¿Hasta qué? Hasta que literalmente el voltaje que hay entre sus terminales vuelva a ser 5.1 volts, ¿sale? Hasta que vuelva a ser el voltaje de ruptura. Es justamente la misma forma en la que funciona la olla express. Si la olla express tiene, por ejemplo, 5, ¿qué será? Bueno, 5 bares, ¿no? Bueno, es 5 bar, 5 bares. Suena muy alcohólico, pero bueno, supongamos que son 5 bares, ¿no? O sea, de presión de presión de aire dentro de la olla express, ¿no? Y lo que viene siendo la valvulita de arriba soporta hasta 3 bares, ¿no? Si nosotros agarramos y decimos que la valvulita va a dejar internamente 3 bares, implica que la valvulita va a dejar salir 2 bares de esos 5 para que nosotros mantengamos 3 bares de presión dentro de la olla express, ¿sale? Es un ejemplo, ¿no? Obviamente la olla express no maneja esas medidas, pero es prácticamente lo mismo. O sea, literalmente la valvulita está hecha para que si se sobrepasa esa cantidad de presión dentro de la olla express, esa presión excedente salga y evite justamente que se almacene la presión dentro de la olla express. Funciona igual lo que viene siendo el diodo Zener. El diodo Zener, mientras que no, digamos que mientras que no superemos el voltaje de ruptura al cual está diseñado, en este caso 5.1 volts es el voltaje de ruptura. Si nosotros no superamos estos 5.1 volts, el diodo Zener se va a comportar como cerrado, o sea, literalmente va a evitar que la corriente pase a través de él, ¿no? Si nosotros aplicamos un voltaje mayor a esos 5.1 volts, que es su voltaje de ruptura, por ejemplo, 7 volts, aplicamos 7 volts y entonces el diodo Zener va a dejar pasar corriente a través de él. Eso va a reducir la cantidad de carga que tiene digamos que esta parte la va a reducir y por lo tanto al reducir la carga se reduce la diferencia de potencial. Por lo tanto reducimos lo que viene siendo el voltaje que está atravesando lo que viene siendo el diodo Zener y al final de cuentas el diodo Zener lo que va a hacer es buscar que el voltaje que haya entre sus terminales, entre esta terminal y esta terminal, sea igual o menor al voltaje de ruptura, que en este caso son 5.1 volts, ¿sale? En esencia esa es la forma en la que funciona el diodo Zener. ¿Sale? Los diodos Zener se comportan como diodos comunes hasta un voltaje de ruptura y después de ese voltaje
Después de que nosotros sobrepasamos ese voltaje, el diodo Zener se convierte en un conductor, ¿sale? Y bueno, en esencia nosotros vamos a ver que mientras no se exceda su voltaje de operación, el diodo Zener evitará el paso de corriente, y cuando se sobrepasa el diodo de trabajo, el voltaje de trabajo, el voltaje de operación, el diodo Zener se convierte en un conductor, prácticamente en un hilo que deja pasar corriente para reducir la cantidad de electrones que hay entre sus terminales, y por lo tanto reduce el voltaje, ¿sale? Y en este caso, pues es lo mismo que les acabo de explicar, ¿no? Si se desea el paso de un voltaje de 5 volts en esa posición, en ese punto, es decir, entre esta parte y esta parte, lo que nosotros hacemos justamente es poner un diodo Zener con un voltaje de ruptura de 5 volts, ¿sale? De 5.1 volts, ¿sale? Cuando el voltaje sube más allá de estos 5.1 volts, la resistencia del Zener baja, ¿sale? O sea, literalmente reducimos la resistencia eléctrica del diodo Zener cuando tenemos un voltaje más grande de 5.1 volts. Por ejemplo, 7, 8, 9, 12 volts. Eso ya es más grande que los 5.1 volts de su voltaje de ruptura. Y entonces, el diodo Zener va a empezar a dejar pasar corriente a través de él hacia tierra, ¿sale? Como nosotros mandamos electrones hacia tierra, estamos reduciendo la cantidad de electrones que tiene, digamos que el Zener en sus terminales de aquí para acá. Y eso va a generar lo que viene siendo una caída de voltaje, es decir, una reducción del voltaje que estamos teniendo en las terminales del Zener, ¿sale? Por lo tanto, eso va a reducir el voltaje en las terminales del Zener hasta que lleguemos a 5.1 volts, ¿sale? En este caso vamos a ver lo que viene siendo un videito así chiquito, rápido, para que digamos que veamos la forma en la que funciona. Déjenme les comparto pantalla para que lo veamos gráficamente, ¿sale? Pero en esencia funciona así, o sea, mientras que el voltaje de ruptura no se vea sobrepasado, el Zener funciona como un diodo común y corriente. Y cuando sobrepasamos el voltaje de ruptura, ahora sí, literalmente el diodo Zener se comporta como un conductor y hace que los electrones fluyan de su posición hacia tierra. Fluyendo hacia tierra, pues los electrones reducen lo que viene siendo su voltaje, y por lo tanto el diodo Zener llega hasta lo que viene siendo su voltaje de ruptura, ¿sale? Vamos a ver, les voy a compartir la pantalla para que se vea. Y con eso vamos a ver, vamos acá, esperen, ventana, pantalla y incluir sonido. Ahí está, sale. Ahí se alcanza a ver, chicos. ¿Ahí se escucha? Sí. Hecho. ¿Quieres? Ahí está, ese es el funcionamiento del Zener. Entonces tenemos 1.8 volts, ¿sale? Aquí en lo que viene siendo el voltaje de control, ¿sale? Y aquí en la parte de la derecha tenemos el Zener, que tiene 5.1 volts de su voltaje de ruptura, ¿sale? Mientras que no se tenga un voltaje mayor a 5.1 volts, el Zener no va a dejar pasar corriente, ¿sale? Sin embargo, cuando nosotros agarramos y aplicamos lo que viene siendo un voltaje mayor, se incrementa el voltaje más allá de le está aplicando 12 volts, ¿sale? Aquí en el control de voltaje se le están aplicando 12 volts, y entonces el Zener va a dejar pasar corriente a través de él. Sí, ¿qué pasó? Yo creo que le bajé el volumen al video porque no se le escuchaba hace rato. Ah, ok. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí se escucha? Sí, ahora sí lo escucho usted. Ok, excelente. Justamente nosotros vamos a ver justo que cuando nosotros aplicamos un voltaje mayor a 5 volts, en este caso son 12 volts, literalmente el Zener ahora sí está dejando pasar corriente a través de sus terminales, ¿sale? De la terminal negativa a la terminal positiva se está viendo una recirculación de corriente, y justamente aquí tenemos lo que viene siendo un amperímetro. Arriba del Zener hay un círculo con una A, ese es un amperímetro, es una medición de corriente
Y aquí estamos viendo justamente que tenemos 249.68 miliamperes que están circulando a través del Zener. ¿Sale? Justamente esta parte que están viendo aquí en las letras amarillas es importante. La tensión, es decir, el voltaje que no cae en el diodo Zener, el exceso de voltaje que tenemos con respecto al diodo Zener se está absorbiendo a través de la resistencia eléctrica, ¿sale? Que literalmente la resistencia eléctrica es de 6.74 volts y el Zener tiene 5.1 volts, ¿sale? Por lo tanto, esos 6.74 más 5.1 volts, en teoría aproximadamente, dan lo que vienen siendo los 12 volts que tenemos como voltaje de fuente, por así llamarlo. Sin embargo, aquí nosotros vamos a ver justamente que el Zener va a tratar de mantener el voltaje entre sus terminales igual al voltaje de ruptura que tenemos aquí. Obviamente no lo logra del todo, ¿no? O sea, el voltaje de ruptura es 5.1 volts. Sin embargo, a la salida de este diodo Zener vamos a tener justamente 5.26 volts, que es muy aproximado a... Y en esencia así es como funciona un diodo Zener. O sea, literalmente cuando tenemos este circuito, tenemos que el diodo Zener absorbe y el exceso de voltaje lo va a mandar o lo va a direccionar a lo que viene siendo la resistencia, ¿sale? Sin embargo, pues aquí se puede ver justamente lo que viene siendo. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta del diodo Zener? De mi parte, ¿no? Ok, sale chicos, pues entonces si no hay ninguna duda o pregunta, nada más concluimos con lo que viene siendo esta tarea, ¿sale? Literalmente la tarea tiene que ver con leer y resumir el siguiente tutorial de lo que viene siendo cómo funciona el diodo Zener y demás, y digamos que la idea como tal es de que lo lean y con respecto a sus propias palabras describan el funcionamiento de los circuitos de diodo Zener que utilizamos para la regulación de voltaje, explicando ventajas y principios de operación, ¿sale? Esto como tal se los voy a dejar en lo que vienen siendo pues los contenidos semanales y pues ahí va a estar justamente el enlace, ¿sale chicos? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta sobre la tarea? ¿Para cuándo es esta tarea, profesor? Esta sí sería para el jueves, está bastante sencilla. Ok. ¿Sale? Chicos, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Ok, profe, sale, Rafael, gracias. Chicos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Ok, no, Javier. Dice Javier que no. Muy bien. Bueno, entonces, chicos, si no hay ninguna otra duda o pregunta, por el día de hoy lo dejamos hasta acá. Nos vemos el día jueves y cualquier cosa me pueden mandar mensaje ya sea por WhatsApp o igual por Teams. ¿Sale, chicos? Ok, bro. Hasta luego. Sale, nos vemos. Cuídense mucho, chicos. Pásenla muy bien y excelente inicio de semana. Gracias, profe, igualmente. Un gusto igualmente. Muchas gracias. Buenas tardes. Un gusto, Flavio. Igualmente, buenas tardes. Muchas gracias. Rafael, muchas gracias. Igualmente. Nos vemos el jueves. Javier, igualmente. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego, Andrea. Cuídense mucho. Muy buena tarde. Sale, chicos. Ya voy a cerrar la sesión para que igual se grabe la grabación. ¿Sale? Nos vemos, chicos. Pásenla muy bien. Excelente inicio de semana y nos vemos el jueves. Hasta luego.